Ya, entonces dijimos entonces el 42, habíamos dicho el 21. Entonces, veamos si es cierto. 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4. Efectivamente, 21 y el 21 por 2 sería la descomposición multiplicativa del número 42. Pero había una condición acá, po. Decía que solo hay que ocupar números primos. Y el 21 dijimos que no era número primo, porque de hecho lo tengo por acá. Porque el 21 se descompone por el 1, el 3, el 7 y el mismo 21, por lo tanto es un número compuesto. Y me piden descomponerlo multiplicativamente, pero con números primos. ¿Qué tendría que hacer? Ya sé que es el 2. Este 21 lo que voy a hacer va a ser descomponerlo en dos números primos. El 7 por el 3, porque 3 por 7 son 21. Entonces, el 42 descompuesto por factores primos sería 7 por 3 por 2. ¿Por qué? Porque habíamos encontrado que 21 por 2 me daba 42, pero el 21 es un número compuesto. Entonces el 21 lo tengo que descomponer en números primos. ¿Ya? Que sería 7 por 3 por 2. Esta forma de irlo haciendo al azar cuesta un poco. Por lo tanto, yo les recomiendo que más que que es el diagrama del árbol en el fondo, porque si se dan cuenta, acá hicimos esto, y después el 21 hicimos eso. Es el diagrama del árbol. Pero hay una forma más simple que es la otra forma, haber puesto el 42, la tablita que les decía antes, y en esta tablita yo ocupo solo los números primos, que por lo general con el 2, el 3, el 5 y con el 7, por lo general con esos números, yo me las arreglo para descomponer en números primos. Entonces tengo que buscar dos números. Siempre parto por el más pequeño, por 2. Entonces, la mitad de 42 ya dijimos que eran 21. Y ahora descompongo por otro número, que no puede ser el 2, entonces me paso al 3. 3. ¿3 por qué número me da 21? 3 por 7. Y acá ya no puedo usar ni el 2, ni el 3, ni el 5, ocupo el 7. Entonces digo 7 por 1 me da 7. Por lo tanto, esta forma es mucho más rápida que esta, porque esta la tengo que ir haciendo casi por azar. En cambio acá es muy concreta y siempre voy a descomponer en factores primos. Así que yo les recomiendo, más que el método, el diagrama del árbol, este diagrama que es mucho más fácil, ¿ya? Que es la tablita en el fondo. Pero el que a usted más le acomode puede usar. Ya, entonces ya encontramos la primera respuesta. Y después dice, ¿de cuántas maneras se puede descomponer multiplicativamente el número 42? Ahí no te están diciendo que solo sea con números primos, así que lo puedes descomponer. Por ejemplo, una forma sería 21 por 2. Entonces, hay una forma que sería el 21 por 2. Y esa ya es una descomposición aditiva. Otra forma, que era la que encontramos recién, sería el 7 por 3 por 2. ¿Ya? Y creo que hay dos formas más para hacerla, para que usted las busque. Y entonces, descompone de tres maneras distintas el número 90. Ya les dije, puede usar esa tablita. Con esta tablita yo descompondría el 90 solo en números primos, ¿ya? Pero también puede ser el diagrama del árbol. Y por último, todos los números naturales se pueden descomponer multiplicativamente. Piense bien, para descomponer basta con que tenga dos divisores. Teniendo dos divisores, yo ya puedo descomponer multiplicativamente. Entonces usted tendría que pensar, ¿todos los números se pueden descomponer al menos por 2? ¿Ya? Y por último, analiza si es verdadero o falso y tiene que justificar la falsa. Dice, el 19 no es primo porque la cifra de la unidad es 9. Entonces tengo que ver si el 19 es primo o no es primo. ¿Ya? Para saber si no es primo, mejor dicho, para saber si es primo, tiene que descomponerse en dos dígitos. Si solo se puede descomponer en dos dígitos, es primo. Por lo tanto, esta sería falsa. Ahora, si el 19 se puede descomponer en más de dos divisores, entonces sería compuesto, por lo tanto no sería primo, por lo tanto sería verdadera. Esas las tiene que ir viendo.
¿Todos los números impares son primos? Los números impares, recuerde, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11. ¿Todos los números impares son primos, verdadero o falso? Pero ojo ahí, porque yo le dije que el 3, claro, el 3 es un número impar, ¿cierto? Y es primo, ya, bien. ¿Y el 2 es un número par o impar? ¿Y es primo? Es un número primo, pero no es impar, es un número par. Así que ojo con, tiene que ir probando estas para saber si son verdaderas o falsas. Y la última son prácticamente lo mismo, tengo que ir comprobando. ¿Cuántos números primos pares hay? ¿Y cuáles son? ¿Ya? Ya le dije que el 2 era un número par y es primo. ¿Habrá otro más? Ahí usted tiene que ir probando. Recuerde, si solo se dividen en 2, que sería por 1 o por el mismo número, y por el mismo número, ese es un número primo. Si se divide o tiene más de 2 divisores, entonces ya no sería primo, sería compuesto. ¿Ya? Y ahí voy viendo, estas las tienen que ir haciendo una a una. Lo mismo estos problemas que están acá. Finalmente, cuando termine esto, esta tablita es súper buena porque dice, determina los números primos menores que 100. Para esto tengo que ir, ocupar esta tablita que está abajo y dice, sigue el procedimiento indicado en la página 24. Entonces acá en la página 24, esta es, ahí están las indicaciones para tachar. Dice, encierra el número 2, encierro y tacha todos los múltiplos de 2. Entonces tacho el 4, el 6, el 8, el 10 y así, todos los múltiplos de 2. O sea, toda la tabla de entorno en el fondo. Y luego dice, luego haz lo siguiente con el número que no esté tachado. ¿Qué número no está tachado? El 3. Lo encierro y tengo que tachar todos los múltiplos de 3 y así sucesivamente. Finalmente, todos los números que estén encerrados van a ser números primos. Eso tiene que aplicar acá, ¿ya? Y finalmente, las preguntas de cierre dice, ¿qué diferencia hay entre un número primo y los compuestos? Da un ejemplo. ¿En qué se diferencian los primos y los compuestos? ¿Cuál de los ejercicios podría explicar a un compañero o compañera? ¿Qué cosa te resulta más fácil? ¿Cuál de las formas de descomposición? ¿El diagrama del árbol o la tablita? ¿Y qué dudas te surgieron al desarrollar los ejercicios? ¿Ya? Y acá hay una que dice la página 14 y 15, pero esa la hicimos la semana anterior, así que esa no se hace. Terminando esta página, usted termina la actividad de esta semana.